a dar lectura a su semblanza curricular. La doctora Evalinda va a exponer acerca de los tratamientos farmacológicos y leeré su semblanza curricular en lo que ella logra conectarse. La doctora Evalinda Barrón Velázquez es médico general egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo su residencia médica como especialista en psiquiatría en la sede del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM. Tiene una maestría en Ciencias Médicas por la UNAM en el Hospital General de México, graduada con mención honorífica, con el tema Efectos de la terapia hormonal de reasignación en arquitectura del sueño y cognición en mujeres transexuales, además del curso de alta especialidad en psicogeriatría por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, una especialidad en gestión gubernamental por la Universidad del Valle de México, una maestría en administración pública en la Universidad del Valle de México, cuenta con 9 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, es socio de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, así como de la International Society for Bipolar Disorders. Además, trabajó en el Consejo de la Judicatura Federal como médico especialista y colabora con la Organización Nacional de Trastorno Bipolar y Depresión en Atención Psiquiátrica. Actualmente se desempeña como directora de vinculación en la Comisión Nacional contra las Adicciones y como coordinadora técnica de la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Doctora Evalinda, le doy la palabra y le agradezco mucho que esté el día de hoy aquí. Muchísimas gracias. ¿A mí me escuchan y me ven? Sí. Sí, ¿Me puedes ayudar con la presentación? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hay un... Ay, esa no era. ¿Fue la que te mandé? Sí. Sí me escuchan, pero no es la presentación. Déjame buscarla tantito. Denme un segundito, perdón. Sí, no problema. Bueno, algunos contratiempos de este tipo de eventos. Yo de cualquier manera quiero agradecer a toda la gente que está conectada. Estamos también muy contentos porque ahora ya podemos transmitir por el canal de YouTube del Consejo Nacional de Salud Mental. Con muchísimo gusto ahí van a estar los diferentes videos que se han ido pues sumando a todas estas estrategias y programas y iniciativas para llevar la salud mental a la gente, ¿no? A quien más lo necesita. Es justamente eso, que podamos apoyar a los más necesitados y que la salud mental no se convierta solamente en algo de ciertas élites o de ciertos grupos que pueden pagar a lo mejor de una manera muy cara, pues la atención en salud mental. Un punto importante es también hacer el énfasis en los factores protectores, en que podamos llevar a cabo pequeñas actividades en nuestro medio, en las escuelas, con los niños, con los mayores, con nuestros adultos mayores, para que se puedan relajar. Por ejemplo, se sabe que la ansiedad es el origen de muchísimos problemas. Uno de ellos y uno de los más importantes y que generan gran carga de enfermedad es el de la depresión. Cuando no sabemos detectar la ansiedad, esto puede dar lugar a otros estados que nos van escalando de alguna manera hacia problemas del estado de ánimo. Listo, ya está en tu... Ya te mandé la presentación, Diana, a ver si la puedes abrir. Ok, la envío en un momentito. Es una verde, se llama Estigma y Medicamentos Psiquiátricos. Uh-huh.
Ah, sí. Bueno, en lo que ponemos la presentación, el tema que sigue se llama estigma y medicamentos psiquiátricos. Como ya nos ha contado el doctor Grajales y el doctor Jorge Julio, el estigma tiene que ver con la percepción y con connotaciones negativas que ponemos a ciertas características o a ciertas situaciones. Entonces, eso no solamente afecta a las personas, sino el acceso al tratamiento que tienen las personas. La que sigue, por favor. Bueno, como ya les dijeron, la salud mental es un estado de equilibrio emocional, cognitivo y conductual que tiene que ver con toda la parte del entorno familiar, social y laboral de las personas. Regularmente, no solamente pasa en salud mental, pasa en toda la salud. No pensamos en salud hasta que tenemos una patología, hasta que estamos enfermos. No vamos al médico cuando sentimos que estamos sanos, a menos que tengamos un malestar. Y entonces, nuestra concepción de salud tiene más que ver con la concepción de enfermedad con la parte de salud. Nunca nos preguntamos qué tan sano estoy. Asumimos estar sano con no tener dolencias. Y no hacemos esta reflexión sobre si también estoy sano en la parte familiar, social y laboral. Y si estoy gozando de bienestar y calidad de vida, la que sigue. Así que es muy importante separar la parte de salud mental que de la enfermedad o padecimientos mentales, que son una parte de las alteraciones del cuerpo que tenemos, ¿no? El cerebro también se enferma, y cuando el cerebro se enferma, igual que se enferma el corazón y tenemos palpitaciones y tenemos dolor, o se enferman los riñones y tenemos problemas para orinar o dolor o fiebre, pues también cuando el cerebro se enferma se presenta en diferentes síntomas que pueden ser emocionales, cognitivos o del comportamiento. Y le dificulta a la persona la adaptación al entorno cultural y social. Entonces, si se dan cuenta, como vimos en la definición de salud mental, pues afecta la salud mental, la que sigue. Y esto es algo complejo, porque como no hay dolor, solamente, o sea, no lo vive así la persona y no se ve físicamente a veces, ayuda a que el resto de la población no lo vea como una patología, ¿no? Y lo veamos como algo tan fácil como, bueno, si me siento triste y el dolor sí está, pero este dolor emocional, pues hay que echarle ganas para que no esté. Entonces, como ya comentaron, tanto el doctor Grajales como el doctor González Olvera, el estigma es un atributo desacreditador, que puede ser por marcas, defectos, factores étnicos, tribales, etcétera, etcétera, la que sigue. Y una de las situaciones donde más se estigmatiza, pues son los padecimientos mentales. Entonces, entre las definiciones que hay estereotipos, que son las creencias, en gran parte erróneas, que la mayoría de la población relaciona con algún grupo social, ¿no? Y también están los prejuicios, que son predisposiciones emocionales negativas hacia un grupo de miembros. En este caso, estaremos hablando de las personas con algún padecimiento mental y que lleva a tener acciones negativas en términos de distancia social con estas personas, y esto es discriminación. La que sigue. La que sigue. Eso ya lo contaron previamente. Y entonces las consecuencias del estigma son hacia las personas estigmatizadas, es decir, a las personas que padecen alguna enfermedad mental, pero no solo a ellos. También se estigmatiza al entorno familiar y, ojo, a los servicios que se otorgan a las personas que están siendo estigmatizadas. Es decir, a los servicios de las personas con padecimientos mentales, como los hospitales psiquiátricos o los profesionales de la salud, que los vemos como los psiquiatras, los psicólogos, los trabajadores sociales que se dedican a los padecimientos mentales, los servicios de psiquiatría dentro del hospital general, las unidades de atención en adicciones, los CAPAS, también reciben estigma. Y esto hace que las personas, al existir todos estos conceptos o prejuicios alrededor de esto, hace que las personas que tienen algún problema de salud mental difícilmente vayan a recibir tratamiento. Si el estigma también está asociado a los profesionales de la salud y a los servicios,
pues entonces si yo voy a uno de esos servicios o con alguno de esos profesionales de la salud, me voy a convertir en esa persona estigmatizada. Es decir, algunos como términos que todos hemos escuchado es yo no estoy loco y por eso yo no voy a esos servicios, o yo no voy al psiquiatra, o yo no voy al psicólogo. Y entonces, dentro de los servicios, específicamente, me gustaría hablar de una parte del tratamiento que, si bien no es usada en todas aquellas personas que tienen algún padecimiento mental, sí en varias de ellas, porque entre estos estigmas se forma una serie de ideas alrededor de los tratamientos. Y uno de estos tratamientos es el tratamiento farmacológico. ¿La que sigue? Así que, vamos a ver primero qué es un psicofármaco o cuáles son los medicamentos que se usan en las enfermedades mentales. Son medicamentos que se administran como cualquier otro medicamento, tomados, inyectados por la vena, etc. ¿Y qué es lo que hacen? Actúan en el sistema nervioso central, específicamente en el encéfalo, lo que todos conocemos como cerebro. Y actúan ahí sobre diferentes sistemas de neurotransmisión. El cerebro trabaja de dos formas, con electricidad y con algunas sustancias que van regulando o modulando nuestros comportamientos. Cuando hablamos de la biopsicosocial, la parte psico no es algo etéreo que está afuera de nuestro cuerpo. Lo que nosotros somos, hacemos, pensamos, sentimos, se forma en el cerebro. Y el cerebro es un órgano del cuerpo y si este se enferma, se va a expresar, como ya dije, en alguna psicopatología o en alguna patología o enfermedad mental. Entonces, lo que hacen los medicamentos es actuar en estas neuronas, ya sea en la parte eléctrica o en la parte de sustancias, que es lo que más se ha visto, que nosotros llamamos neurotransmisores. ¿La que sigue? Y estos medicamentos se van a clasificar dependiendo de para qué los estemos usando. En algún inicio se usaba, era como, bueno, pues voy a ponerlo así, o sea, me duele la cabeza, pues uso un analgésico de la cabeza, así más o menos es un símil como se nombraron. Los llamamos neurolépticos o antipsicóticos porque se usaban en pacientes que tenían síntomas psicóticos, es decir, que tenían alteraciones en la percepción y ven o escuchan o sienten cosas que otras personas no pueden escuchar. Ansiolíticos, que ayudan a disminuir la ansiedad, antidepresivos, porque se usan predominantemente para la depresión, o estimulantes. Sin embargo, cada uno de estos son como navajas suizas. A veces podemos usar antidepresivos, que los más comunes son, voy a decir un nombre bien largo, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, porque actúan principalmente ahí, pero los usamos para la depresión, para la ansiedad, para los trastornos de la conducta alimentaria, para las fobias, etcétera. Cada uno con un perfil diferente y dependiendo de lo que nosotros veamos en los pacientes. Por ejemplo, los antipsicóticos no solamente los usamos en personas con síntomas psicóticos o la enfermedad más común que ustedes van a reconocer es la esquizofrenia. También podemos usar en dosis muy bajitas, por ejemplo, en personas que pueden estar sin poder dormir o que necesitan como una ayuda con el antidepresivo porque no está siendo suficiente. Es decir, hay un gran abanico de medicamentos que el psiquiatra puede usar en caso, o el médico capacitado puede usar en caso de diversos síntomas, dependiendo del diagnóstico y de la sintomatología que se esté presentando. La que sigue. Y bueno, también una de las principales miedos es, ok, ya me voy a tomar el medicamento, entiendo que es un medicamento que va a funcionar en mi cerebro y que así como me inyecto mi insulina o me tomo mi metformina para la diabetes, pues cuando el cerebro se enferma, a veces requiere tratamiento farmacológico. Pero a lo que más nos da miedo, que muchas veces no pasa con otras sustancias, es que tenga efectos adversos. O como que la gente dice, es que el medicamento te arregla una cosa, pero te descompone otra, ¿no? Es uno de los mitos que más hemos escuchado. Todo medicamento o sustancia, hasta un té que es un estimulante o el café, tiene efectos en todo el cuerpo, se distribuye en todo el cuerpo, es decir, recorre todo, no solamente el cerebro, recorre todas mis venas, pasa por los riñones, pasa por el estómago, y en algunos órganos puede tener efectos deseables o indeseables, que nosotros denominamos efectos secundarios. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, todos. La aspirina que me tomo cada vez que me duele la cabeza, el paracetamol, como decía, el té verde que me tomo muy intenso a veces para poder despertar, la cafeína, todos tienen efectos secundarios.
También los medicamentos psiquiátricos pueden tener efectos secundarios y pueden ser adversos en distinta magnitud. Sin embargo, tenemos que recordar algo. Estos medicamentos siempre han sido probados en ensayos clínicos que han demostrado su seguridad y los beneficios sobrepasan los efectos adversos que pueden tener. Porque a veces pensamos, ok, si es algo que puede tener efectos adversos, que les voy a decir, la mayoría de los medicamentos psiquiátricos, de los psicofármacos, tienen efectos adversos muy leves que disminuyen en muy poco tiempo. Pero pensamos, pues mejor me tomo un medicamento o una infusión o algo naturista, porque pensamos que es menos dañino o que puede ser más sano. Aquellas infusiones o medicamentos que no han pasado por todo este proceso de ensayos clínicos, es más probable que tengan efectos adversos. De las disfunciones hepáticas en el país, casi el 50% está causado por infusiones herbolarias o por medicamentos herbolarios. Y no porque sean malos, sino porque no están reguladas por los órganos de salubridad que se dedican a eso. La que sí. Entonces, es importante que sepamos y que nuestro médico nos explique, y también es nuestro derecho como pacientes preguntarle cuáles son los efectos adversos que voy a tener, cuánto me van a durar, cuáles son los más esperados. Y bueno, en ese sentido puedo pensar qué pasa si no me tomo mi tratamiento. O sea, es mejor, si ya sé que va a tener efectos adversos, como todo que tiene efectos adversos, ¿qué pasa si no me tomo el tratamiento farmacológico que me han indicado? Pues pasa lo mismo que pasa con la diabetes, ¿no? Si yo me acaban de diagnosticar diabetes y decido que no voy a poner la insulina porque tengo preconceptos erróneos sobre ella, como que me va a dejar ciego, o como que me voy a sentir mal, o no me quiero tomar la metformina, o lo que me indique mi médico, pues voy a tener complicaciones posteriores, donde voy a tener alteraciones en los ojos, y entonces sí puede que pierda la visibilidad. Lo mismo pasa con el medicamento psiquiátrico. Se ha visto que cuando está indicado por un profesional tomar medicamento psiquiátrico, y no se toma, se puede perpetuar o empeorar la enfermedad mental con repercusiones a largo plazo, como cometer suicidio o el consumo de sustancias psicoactivas o deterioro cognitivo, por ejemplo, en pacientes o en personas que han tenido episodios depresivos recurrentes. Entonces, a esto me refiero con el riesgo-beneficio. Cada uno de los médicos en la prescripción médica, que es toda una metodología, vemos cuál es el riesgo y cuál es el beneficio de no tomar el medicamento. Primero, no dañar, es uno de los preceptos que seguimos los médicos, y entendemos que lo primero es dar el mejor tratamiento y que este tratamiento sea mucho mejor que no dar tratamiento. También saber cuándo no dar tratamiento, dar rehabilitación, solamente dar tratamiento psicoterapéutico o dar el tratamiento farmacológico con tratamiento psicoterapéutico es algo que se evalúa cuando se indica un tratamiento. La que sigue. Y bueno, a veces, y entonces, bueno, ya fui con mi psicólogo, fui con mi psiquiatra o con mi médico general que está capacitado en MHGAP, como pronto va a pasar en todo el país. Y si me manda un tratamiento farmacológico, ¿quiere decir que estoy muy grave? O sea, ¿de verdad quiere decir que ya estoy muy mal? Bueno, cuando pensamos en gravedad, siempre pensamos en una situación que nos va a poner en peligro, ¿no? O sea, que nos va a llevar a la muerte. Sin embargo, y pensamos que en las enfermedades mentales eso no va a pasar. O sea, puedo vivir toda la vida con depresión y no va a pasar nada. Sí pasa. Una de las complicaciones de la depresión son las conductas suicidas. A lo mejor no puede ser tan dramático como se ve en una cardiopatía, pero una enfermedad mental a lo largo de la vida, una enfermedad mental, o sea, siempre llegamos al referente de alguien que tiene esquizofrenia. Una enfermedad mental como depresión, como ansiedad, como trastorno por déficit de atención, que es algo muy, muy común. Hagan una autorreflexión y digan quién ha tenido un episodio depresivo a lo largo de la vida, un episodio de ansiedad, le han diagnosticado déficit de atención, puede afectar la calidad de vida de forma significativa. Esto implicará que afecte a mi familia, que afecte mi relación de pareja, que afecte a mis hijos. Entonces, ¿me lo dan solamente cuando estoy grave? No, puede ser en pacientes que tienen síntomas leves o moderados, pero que está afectando de forma importante su calidad de vida. Y entonces
Bajo una serie de criterios clínicos se decide cuál es el mejor tratamiento para cada paciente. ¿La que sigue? Y bueno, también a veces pensamos que solamente si solamente debo tomar el medicamento cuando me siento mal y luego lo dejo de tomar cuando mejoro. O una pregunta muy común es, si nada más me tengo que tomar el medicamento, o sea, durante toda la semana y el viernes que me voy a ir de fiesta, lo puedo dejar de tomar porque voy a tomar unas copas. Bueno, hay que decir algo. A veces pensamos que como el dolor de cabeza, me tomo una aspirina, y ya, se me quita el dolor de cabeza y ya pasó. Recordemos que el cuidado de la salud requiere atención constante y cierto estilo de vida. Todos tenemos derecho a la salud, pero también todos tenemos la obligación de cuidar nuestra salud. La cuidamos a través de nuestros hábitos alimenticios, a través de dormir bien, de hacer ejercicio y eso que nos dicen en todos lados. La cuidamos actualmente trayendo cubrebocas, manteniendo la sana distancia y lavándonos las manos constantemente. Cuando se ha perdido la salud, en ocasiones se requiere tomar medicamento por tiempo prolongado para mantener la salud, ¿no? Si llevo un proceso o un estilo de vida que muchas veces son los factores modificables que nos llevan a las patologías o a las enfermedades, por ejemplo, el tabaquismo es de los factores de riesgo más atribuibles a cáncer, cuando perdemos la salud, tenemos que tomar el tratamiento durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque finalmente se han modificado estructuras en nuestro cuerpo, ¿no? Se ha modificado la estructura del páncreas, ya no producimos suficiente insulina, o en el caso del cerebro, pues también se han modificado a lo largo de los años estructuras cerebrales que no me dejan sin estar triste, sin estar ansioso, sin estar sin ganas de llorar, sin tener la sensación de que sería mejor estar muerto o no despertar. Entonces, como eso nos llevó mucho tiempo, regularmente los medicamentos se tienen que tomar durante algunos meses o dependiendo de lo que nuestro médico nos indique. ¿Por qué? Porque funcionan modificando, como les decía, las sustancias en el cerebro que se tardan algún tiempo en producirse. Y no solo las sustancias, la estructura neuronal también se va modificando y esto causa una mejoría sostenida. Entonces, es necesario que si nuestro médico nos ha indicado que tomemos el medicamento por algunos meses y que estemos yendo a consulta para ser evaluados, lo hagamos de esa forma. Porque si no, es probable que nosotros tengamos una recaída o que el tratamiento no sea efectivo de la forma en que lo necesitamos. ¿La que sigue? Y también otro de los miedos que más tenemos es si nos podemos hacer adictos a los psicofármacos. Como les decía, hay muchas enfermedades que son crónicas, la diabetes es crónica y ya si me diagnosticaron diabetes probablemente voy a tener que tomar un medicamento durante mucho tiempo porque la función tanto del páncreas como de las células se ha modificado. Muchas de las enfermedades mentales, muchas, pueden ser crónicas y entonces quiere decir, como la diabetes que es crónica o la hipertensión que es crónica, que mi tratamiento tiene que durar durante pues mucho tiempo. No generan adicción. Es decir, o sea, quiere decir que si me lo dejo de tomar, que si me lo dejo de tomar me pongo mal porque soy adicta. No, quiere decir que si me lo dejo de tomar, pues voy a tener una recaída. ¿Qué es una adicción? ¿Y por qué no genera adicción? No genera una búsqueda de la sustancia. Es decir, si yo me dejo de tomar mi antidepresivo, no voy a estar desesperada por estar buscando la sustancia. No hay dificultades para controlar dicho consumo. Es decir, yo no me voy a querer tomar 2 o 3 antidepresivos al día. No causa abstinencia al interrumpir o reducir el consumo. En la mayor parte de estos medicamentos pueden suspendérmelos muy rápido, a veces de forma gradual, a veces de forma tajante, dependiendo del medicamento que sea. No crea tolerancia. Es decir, que cada vez necesite más sustancia. A veces los médicos empezamos con una dosis pequeña y la vamos modificando y la vamos elevando. ¿Por qué? Porque es importante ver cuáles son los efectos adversos que se van presentando o ir midiendo la respuesta a los pacientes o a veces tenemos que calcularla por peso y entonces vamos escalando estas dosis. Pero no quiere decir que vayamos teniendo tolerancia o que vaya necesitando más medicamento porque ya no me sirve y ahora necesito más dosis. Y tampoco va a ser que nosotros dejemos a nuestra familia, a nuestros hijos y nuestro trabajo por conseguir el antidepresivo. Entonces, no genera adicción.
Hay un grupo muy pequeño de fármacos que se llaman benzodiazepinas, que son ansiolíticos, que sí generan dependencia. Este tipo de fármacos, todos los fármacos tienen que ser indicados por un médico, pero este tipo de fármacos en específico, ustedes van a ver que son de venta controlada. O sea, yo no puedo ir a la farmacia y pedirlo, ¿no? Como pasa con los antibióticos ahora. Y la dosis y tiempo de tratamiento suele ser muy leve, muy breve, perdón. Y deben ser manejados por un médico entrenado. Dentro de los psicofármacos son los únicos medicamentos que podrían llegar a causar una dependencia, pero bien utilizados son excelentes fármacos y estos deben de ser comprados e indicados por un médico y deben ser indicados en tiempo muy breve. El resto de los medicamentos no tienen este problema. La que sí. Y regularmente su médico les debe de indicar cuando van a empezar el uso de alguna benzodiazepina, vamos a usar una benzodiazepina, esto es lo que pasa, lo voy a quitar en tanto tiempo y vamos a usarlo de una forma muy breve. Como es ansiolítico, lo solemos usar, por ejemplo, al inicio de los tratamientos de pacientes que tienen mucha ansiedad. Yo les digo que es como si, para la ansiedad, usamos regularmente dos medicamentos. Uno son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina o de antidepresivos, como los conocemos. ¿Me escuchan? Ok, y solemos, o a veces podemos usar una benzodiazepina en un inicio. Yo les cuento que es como si me fracturara un brazo. Si me fracturo un brazo, pues me ponen un yeso y me dan algún analgésico para el dolor, porque pues no voy a estar con el dolor hasta que consolide mi fractura. Entonces, el antidepresivo es como el yeso y la benzodiazepina es como el analgésico. Lo voy a usar muy corto tiempo mientras el médico me lo indique. Otra pregunta que a veces solemos tener es si, ¿quién nos puede indicar un antidepresivo? Todo el mundo nos puede indicar un medicamento, un psicofármaco. Bueno, la prescripción de una receta no solamente implica escribir el medicamento, es un acto para decidir todo aquello que implica el tratamiento. ¿Cuál va a ser el medicamento? ¿Cuál va a ser la dosis? ¿Cuál va a ser la forma de administración? ¿Cómo lo voy a titular? ¿Voy a empezar en una dosis chiquita, en un cuartito de pastilla, hasta ir hasta 2 pastillas? Y esto es un proceso individualizado, es decir, no todos los pacientes que tienen depresión toman el mismo medicamento, ni todos los que tienen ansiedad, ni todos los que tienen trastorno por uso de sustancias. Y aparte es dinámico, puede ir cambiando dependiendo de la reacción de cada paciente. En el momento concreto, también que debe de ser más efectivo. A lo mejor puedo esperarme algunas semanas, puedo iniciar con un tratamiento psicoterapéutico y después decidir el tratamiento farmacológico, o puedo empezar el tratamiento farmacológico y después decidir el tratamiento psicoterapéutico y en algún corte psicoterapéutico y entonces referirlo con el especialista autorizado. En México, el único profesional autorizado para recetar cualquier psicofármaco es un médico. Según la Ley General de Salud, en México solamente pueden prescribir los médicos, los veterinarios, los odontólogos, evidentemente cada quien en su gama de expertise, y las enfermeras en lugares donde la Secretaría de Salud tenga el cuadro básico y esté autorizado por la Secretaría de Salud. Por lo tanto, nadie más puede recetar un tratamiento farmacológico que no sea un médico. ¿La que sigue? También otra de las ideas que hace que nos den miedo los psicofármacos es pensar que voy a estar drogado o dopado. Y como les decía, existen muchos psicofármacos y solamente una pequeña cantidad de ellos posee propiedades sedativas, ansiolíticas o hipnóticas. Una pequeña parte de ellos. Entonces, cuando yo voy al médico, le cuento todos mis síntomas y él va a decidir el tratamiento que mejore estos síntomas. A lo mejor estoy muy ansioso, no puedo dormir en las noches, todo el tiempo en el día me estoy pues arrancando los pellejitos y me muerdo las uñas, y a lo mejor necesito una dosis de ansiolítico en un inicio. Entonces, regularmente se eligen las dosis a dosis más bajas. El chiste es que permanezca el menor tiempo posible con este tipo de medicamentos y que me permitan seguir haciendo mi día a día de forma que no intervengan. Son muy pocos los medicamentos que pueden llegar a tener esta sintomatología y es muy importante estar en contacto con mi médico
para ir monitorizando lo que estoy sintiendo o lo que me está pasando y poder entonces modificar o ir titulando cómo me estoy tomando mis medicamentos. La que sigue. Había como, en el 2003 salió en la FDA, que es quienes regulan los medicamentos en Estados Unidos, un black box o un anuncio sobre el uso de paroxetina y el incremento del riesgo suicida. Entonces, así como pasó con las vacunas, básicamente, y que la gente cree que, y podemos creer que causan autismo, lo cual es totalmente falso, también podemos llegar a pensar que los antidepresivos incrementan la posibilidad de tener suicidio. Esto se basó en 3 estudios, de los cuales solamente uno estaba publicado con una metodología bastante dudosa que llegaba a este resultado. Después, en el 2004, se avalaron 26 estudios y ninguno evidenció algo que tuviera que ver con el suicidio y el consumo de antidepresivos. Entonces, la alerta original fue cambiada a los inhibidores selectivos de receptores de serotonina, donde se debía de tener como una vigilancia estrecha de este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que se ha visto hasta este momento? La que sigue. Que solamente una pequeña cantidad de personas que han cometido suicidio estaban en tratamiento al momento de su muerte, y que solo del 8 al 20% tendría un examen positivo para antidepresivos al momento de su muerte. Pero es interesante porque la mayor parte de ellos había dejado el tratamiento al menos de 24 horas a 3 días antes de cometer suicidio. Es decir, en el momento en el que cometen suicidio, no estaban con una dosis adecuada en sangre del antidepresivo. Sin embargo, la recomendación más importante es iniciar el tratamiento a una dosis baja, tener una vigilancia estrecha, facilitar el contacto por parte del paciente y los familiares para desestimar el uso de alcohol y otras sustancias psicoestimulantes durante el tratamiento psiquiátrico, porque está mucho más asociado los intentos suicidas al consumo de alcohol y otras sustancias que al uso de antidepresivos. La que sigue. Entonces se ha demostrado que son medicamentos bastante seguros y que el riesgo-beneficio de su uso sobrepasa por muchísimo el beneficio, que es mucho más probable que alguien cometa suicidio si no está en tratamiento farmacológico cuando es necesario, que si sí lo está. Otra duda que regularmente hay, dicen, bueno, pero si me tomo el tratamiento, pues qué, o sea, eso no cambia mis problemas frente a una situación. Y eso es cierto, ¿no? Finalmente, si yo tengo problemas relacionales en la escuela, económicos, etcétera, pues sí, tomar un medicamento, claro que no va a modificar esos problemas, pero sí mejorará la sintomatología para ayudarme a tomar mejores decisiones. Los padecimientos mentales, como casi todas las enfermedades, son padecimientos multicausales, que si bien tienen una implicación neurobiológica importante, hay muchos factores alrededor que están infiriendo o interfiriendo o causando esas alteraciones neurobiológicas, como pueden ser la parte social, mi familia, mis amigos, la parte económica, mi trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hacemos una valoración médica, psiquiátrica, psicológica, no solamente analizamos el diagnóstico y damos un medicamento. El tratamiento regularmente es o debe ser multidisciplinario, con cambios en mi estilo de vida, cambios en la alimentación, higiene del sueño, psicoeducación, que es mi médico me tiene que decir en dónde buscar información, me tiene que dar información sobre el padecimiento que yo tengo para que yo esté informado. Y esto va para todos los padecimientos, no solo para los padecimientos mentales. Y además, como una parte muy importante, con algún corte de psicoterapia en la mayor parte de los casos. Se ha visto que hay mucho mayor eficacia cuando el tratamiento es multidisciplinario que solamente si se da el psicofármaco, ¿no? Así como cuando nos diagnosticaron diabetes, más allá de decirnos, pues tómese esta pastilla cada 8 horas, nos tienen que decir, pues, cuál es la dieta que debo de seguir y especificarme cuál es la dieta, ¿no? O sea, que no coma azúcares, ¿qué significa, no? ¿Qué son los carbohidratos? ¿Cuántos puedo comer al día? ¿Puedo comer tortillas o ya no? ¿Puedo tomar refresco o ya no? Porque, bueno, todo eso me lo tiene que explicar el personal de salud, el equipo multidisciplinario, mi médico, la trabajadora social, el psicólogo, el nutriólogo, también en las enfermedades mentales, así debe de ser.
todas estas acciones van a ayudar a atacar los diferentes factores que contribuyen a la salud mental, ¿no? O sea, el medicamento va a ayudar a que todos estos síntomas disminuyan, pero la forma en que yo me relaciono con los demás, la forma en que a lo mejor estoy teniendo dificultades en el trabajo, etcétera, tienen que modificarse con una serie de cambios en las políticas públicas que también tienen que ver con la salud mental y que no provienen solamente del individuo. La salud mental nos corresponde a todos, nos corresponde sí en lo individual y seguir mi tratamiento multidisciplinario, pero también en lo familiar y poder entender qué es lo que le pasa a mi familia. En lo comunitario, poder abonar a los factores protectores dentro de mi comunidad y disminuir los factores de riesgo. Entonces, todo eso es el tratamiento para los padecimientos mentales. Y una parte pilar, pero no única, es el tratamiento farmacológico. Si persiste el estigma hacia los padecimientos mentales, persiste el estigma hacia la atención y hacia el tratamiento, y le estamos quitando a la gente la oportunidad de vivir una vida con bienestar. ¿La que sigue? Y pues es cuanto. Muchísimas gracias. Doctora Evalinda, muchas gracias a usted. Muy interesante todo este tema, sobre todo porque sí es un tema recurrente esto del estigma y los psicofármacos, incluso dentro del personal de salud. Muchas veces nos encontramos con esta problemática, ¿no? Y sí mucha gente tiene miedo, mucha gente no sabe qué es lo que puede esperar, en qué le puede beneficiar y cómo. O sea, simplemente la utilización de los psicofármacos, pues es una gran ventaja, ¿no? Para toda la población. Pues le agradezco muchísimo su presencia. Muchísimas gracias a todos.